Buenas tardes, maestra Lisbeth. Sean todos bienvenidos a otro ciclo más de conferencias del mes de marzo en conmemoración a el mes de la mujer. El día de hoy vamos a tener una charla sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad. Tenemos aquí como invitada a la maestra Lisbeth, muy profesional en el tema. Voy a leerles un poco de su reseña curricular. La maestra estudió educación especial y tiene maestría en responsabilidad social por la Universidad Anahuac del Norte. Es directora para México de Disability Rights International y ha colaborado con DRI desde el 2016. Ha contribuido en la realización de diferentes investigaciones, monitoreos e informes sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad en México y en Guatemala. Ha apoyado en el empoderamiento de activistas con discapacidad psicosocial, especialmente mujeres. A lo largo de su carrera se ha centrado en temas relacionados con la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, educación y la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Tiene experiencia en el campo de la inclusión y la educación. Ha trabajado como maestra de educación especial en el estado de Yucatán, como asesora a nivel nacional del programa para la inclusión y la equidad educativa de la Secretaría de Educación Pública y en programas de educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual en escuelas regulares. Como vemos, la maestra aquí tiene bastante formación en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, ya sin más preámbulos, la dejo con la maestra. Ahorita usted va a ver unas flechitas abajo donde va a poder pasar las diapositivas para que podamos verlas. Y bueno, estamos aquí. Sean bienvenidas. Muchísimas gracias, Viena, por la invitación. Agradezco que me hayan considerado para hablar sobre este tema relacionado con mujeres con discapacidad. Buenas tardes a tu público y bueno, pues esperamos sus preguntas para poder darles seguimiento. Como ya lo comentó Viena, mi nombre es Lisbeth Brizuela. Trabajo para una organización que se llama Disability Rights International. Es una organización internacional que se dedica a promover los derechos de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir con una familia. DRI ha trabajado en México, en Guatemala y en otros países de la región. Anteriormente, hace ya algunos años, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay. Y bueno, pues desde México tenemos, DRI tiene trabajando desde el 2000. Ha realizado 6 informes relativos a la situación de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad. Y en 2015, en colaboración con el colectivo Chucán, realizó una investigación que se llama Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México. En esta colaboración, el colectivo Chucán es una organización de la sociedad civil en donde está creada por personas con una discapacidad psicosocial y esta organización tiene un grupo de mujeres y el grupo de mujeres son las que llevaron a cabo la investigación en conjunto con DRI. Lo que hicieron las mujeres para esta investigación fue preguntar a sus pares, es decir, a otras mujeres cuál era la situación, cómo es que ellas estaban viviendo las condiciones son relativas a sus derechos sexuales y reproductivos. Y es así como sale esta investigación. Se entrevistaron a 50 mujeres con discapacidad psicosocial en la Ciudad de México. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito de esto, pero también les hablaré de manera general de algunos aspectos relacionados pues con las violencias que sufren las mujeres con discapacidad, ¿no? O sea, cómo es que sus derechos sexuales y reproductivos son violentados desde otros derechos, ¿no? Perdón por el perro. Brevemente vamos a abordar algo sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Relativo a los derechos de las mujeres, pues los derechos sexuales y reproductivos van relacionados con otros derechos, como por ejemplo el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, el derecho a vivir de manera independiente y ser incluidas en la comunidad. Y bueno, pues tendremos algunas breves conclusiones a manera de recomendación. Y bueno, pues me gustaría decir que
bueno, la situación de las mujeres a nivel nacional, a nivel internacional no es fácil. Vemos en la actualidad pues estos movimientos feministas que están luchando constantemente para lograr la equidad de género y la plena inclusión de todas las mujeres. Sin embargo, en muchas ocasiones las que quedan atrás, incluso en esta lucha feminista, son las mujeres con discapacidad. En 1980, pues para empezar, pues México ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, o sea, la CEDAW. Y en esto, bueno, pues se promueve un marco de cumplimiento obligatorio en el que todos los derechos deben ser para todas las mujeres. Sin embargo, bueno, pues las mujeres con discapacidad se han visto relegadas incluso a estos fenómenos de las investigaciones que hay hacia otros grupos de mujeres. Y bueno, en el año 2000, justamente México impulsa ante Naciones Unidas lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues ya posteriormente México firma y ratifica la convención en 2006 y 2007. Y bueno, con esto quiere decir que México está obligado a cumplir con lo establecido en dicha convención, así como está obligado a cumplir con lo que dice la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño y todas las convenciones a nivel internacional. Y de hecho, en el caso de México, la convención se eleva a rango constitucional, así lo marca el artículo 1 de la Constitución. Y bueno, pues, ¿qué es lo que vemos actualmente? Algo que nos aporta sobre todo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el modelo social y de derechos humanos desde el cual se aborda la discapacidad. Desde ese modelo, nosotros consideramos que es un modelo, que en este modelo el concepto de discapacidad no es un concepto estático, sino que va evolucionando. También desde esta perspectiva de derechos humanos, podemos ver que no únicamente se trata de la persona, sino todas las barreras sociales, contextuales o actitudinales que son las que afectan directamente a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son sujetos de derecho, es decir, pasamos de un modelo asistencialista en donde eran objetos de caridad a un modelo donde las personas son sujetos de derecho. Y tienen los mismos derechos que el resto de las personas, así como el resto de las personas tenemos derecho a la educación, salud, trabajo, pues una vida libre de violencia, la no discriminación. Lo mismo sucede para las mujeres con discapacidad y para las personas con discapacidad. Y otro de los elementos importantes en esta convención es que nos dice nada de nosotros sin nosotros. Esto quiere decir que no se puede hablar de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, eso es un punto como muy importante para tomar en cuenta y considerar que, pues que ellas deben ser las que estén rigiendo su vida y que no haya nadie más haciéndolo. Esto es de manera como principios básicos para poder entender el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, y antes de ir a eso, me gustaría mencionar qué es la discapacidad desde la Convención. Y la Convención nos dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su plena participación y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Acá, bueno, pues vamos más allá de las barreras, más allá de la persona, de la condición de la persona, sino estamos hablando de justo esta interacción entre la condición de la persona y las barreras que impiden su plena participación. Puede ser, por ejemplo, falta de oportunidades laborales, falta de asistencia personal y que no haya accesibilidad. Estas son barreras que limitan la participación de las personas con discapacidad, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, pues mucho se habla de que las mujeres tenemos los mismos derechos, sin embargo, las mujeres con discapacidad presentan una doble discriminación. Por un lado está el tema de género y por otro lado su discapacidad.
Entonces aquí ya podemos ir viendo cómo se van como interponiendo una condición tras otra y podemos irle sumando, por ejemplo, en una mujer trans con discapacidad, una mujer indígena con discapacidad, una mujer migrante indígena con discapacidad. Todo esto agrega elementos que dificultan su participación, que dificultan su integración y que hacen compleja sobre todo su participación en la sociedad. Ahora, antes de abordar el tema de derechos sexuales y reproductivos, hay otros elementos que debemos considerar. Por ejemplo, el igual reconocimiento de personas ante la ley. Actualmente las personas con discapacidad no están reconocidos sus derechos legales como el resto de las personas. De hecho, por ejemplo, en el caso de México se dice que las personas con discapacidad tienen incapacidad natural y legal. Es decir, no se reconoce que puedan ellas tomar decisiones sobre su propia vida, especialmente a temas que intervienen con el orden jurídico, ¿no? Como por ejemplo, abrir una cuenta de banco, casarse, comprar una casa, verlo del testamento. O sea, todo este tipo de elementos no los pueden hacer las personas con discapacidad porque desde las mismas leyes está restringido el reconocimiento a su capacidad jurídica. Y esto pasa en la mayor parte de los países en Latinoamérica. Son muy pocos los que actualmente están buscando reformar sus leyes a fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a esto. Son muy pocos en realidad los que están velando por reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y pues el modelo que nosotros tenemos de interdicción ahora es un modelo muy antiguo. En México pues está en el código desde 1929. Pues estamos hablando que llevamos casi 100 años con las mismas regulaciones. Pero es importante ya ir empezando a hacer cambios y armonizarlo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para poder tomar decisiones es importante también proporcionar los apoyos que las personas necesiten. Yo considero que todas las personas necesitamos apoyos para la toma de decisiones en muchísimos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres comprar una casa, vas y buscas a un especialista de raíces que te pueda aconsejar, que te pueda decir cuáles son las mejores condiciones para comprar una casa, que te hable de créditos, que te hable de situaciones relacionadas con la compra y venta de una casa, ¿no? Entonces, el caso de las personas con discapacidad es similar. También van a necesitar muchos apoyos para poder ejercer su derecho a la capacidad jurídica. Si quieren comprar una casa, pues a lo mejor algunas necesitarán aparte un intérprete de lengua de señas o necesitarán que los documentos estén en formatos de lectura fácil para poder acceder y comprenderlos de una mejor manera, o necesitarán a alguien que les explique y que les ayude a entender cuál es la situación. También es importante establecer las salvaguardias para que las personas con discapacidad no se vean vulneradas al momento de tomar sus decisiones. Y es importante que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Para esto, pues, cuidar que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Por ejemplo, pasa con los testamentos, que si una persona queda como heredera, una persona con discapacidad queda como heredera, pues entonces a veces pues alguien más está interesado en sus bienes y busca la forma de que no los obtenga, aunque hayan sido pues para esta persona con discapacidad. Y hablar de la capacidad jurídica para personas con discapacidad afecta mucho a las mujeres con discapacidad de manera muy diferenciada que el resto de la población. Por ejemplo, limita que puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Muchas mujeres con discapacidad pues no pueden decidir si quieren tener una familia, si no quieren tener una familia, qué quieren hacer con su cuerpo. En realidad, como generalmente otra persona decide por ellas. Por ejemplo, los médicos, la familia, pero se les ha limitado
esta posibilidad de que ellas puedan decidir sobre su propio cuerpo. Hay tratamientos que son invasivos, que son irreversibles, a los cuales son sometidas muchas mujeres con discapacidad. Algunos casos de estos, por ejemplo, son terapia electroshock, puede ser con o sin anestesia, pero si la persona no lo autoriza y aún así pues le hacen el tratamiento, pues pues no se está respetando su voluntad, ¿no? Otro tratamiento irreversible que afecta especialmente a las mujeres es la esterilización forzada o coercitiva. Aquí las familias o los médicos son los que recomiendan la esterilización de las mujeres con discapacidad. Y bueno, hablaremos un poquito más sobre las esterilizaciones, pero estos serían algunos de los casos. Detenciones involuntarias, por ejemplo, cuando las mujeres con discapacidad son detenidas en instituciones residenciales porque no pueden tomar decisiones sobre su propia vida. Además, son víctimas de violencia en distintos entornos y muchas veces hay una imposibilidad para denunciar. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros documentamos generalmente violaciones a derechos humanos en instituciones psiquiátricas, en casas hogar, en albergues, en orfanatos, y las mujeres que son víctimas de violencia en estos entornos no pueden denunciar porque muchas veces la tutela la tiene el director de la institución o la tiene el Estado. Por ejemplo, si una mujer es abusada sexualmente por un trabajador, es muy difícil que vaya a denunciar el abuso porque entonces eso también pues tendría que recaer en responsabilidades sobre el director de la institución. Entonces, al no querer que se sepa, entonces los delitos quedan impunes y las mujeres no tienen acceso a la justicia. Derecho a vivir de manera independiente, pues justamente muchas de las mujeres con discapacidad son detenidas en instituciones psiquiátricas por largos periodos de tiempo, incluso de por vida. En la última investigación que DRI hizo en 2020 sobre la situación de las personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas, todavía encontramos personas de La Castañeda en los hospitales psiquiátricos. Imagínense, La Castañeda es este hospital psiquiátrico que existió hace, pues no sé, como más de 50 años y que fue creado por Porfirio Díaz. Entonces, al momento del cierre, las personas que se encontraban institucionalizadas en La Castañeda fueron transferidas a los distintos hospitales psiquiátricos. En nuestro caso, nosotros encontramos personas en El Batán, en Puebla, en Villa Ocaranza, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, en el Samuel Ramírez, acá en la Ciudad de México. Entonces, como por dar algunos ejemplos de cómo la institucionalización puede afectar a las personas con discapacidad, incluidas las mujeres de por vida. Y también se les niega el derecho a tener una familia. Se les niega el derecho a tener hijos, se les niega el derecho a tener una pareja, se les niega el derecho a decidir qué quieren hacer, si quieren tener a esta pareja o no, si quieren o no tener hijos. En el caso de México, así como ha sucedido en distintos estados, en distintos países, se evalúa constantemente cómo es que los estados han ido avanzando en torno al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces, después de un tiempo, emiten recomendaciones al Estado mexicano a fin de que el Estado pueda pues salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Y les voy a poner el ejemplo de México, ¿no? Que en sus observaciones finales el comité recomendó a México garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura tanto en zonas urbanas como rurales. O sea, muchas mujeres con discapacidad no tienen accesos a estos distintos servicios de salud pública, a las cuales se supone que deberían tener pues poder participar en ellos, sin embargo no los tienen. Y otra cosa, por ejemplo, en la falta de acceso a los servicios de salud,
es que los servicios de consejería y entrega de anticonceptivos deben tener en cuenta las necesidades también de las personas con discapacidad para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. GIRE, que es una organización mexicana que se dedica a, Grupo de Información y Reproducción Elegida, que se dedica como a temas de derechos sexuales y reproductivos, advirtió que a nivel federal en México ninguna institución de salud reportó contar con personal capacitado en el tema de discapacidad o material especializado. A nivel local, el 91% de las secretarías de salud no cuentan con este personal. Es decir, que es un gran número de personal que no está capacitado para dar información sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad. Y bueno, pues les voy a hablar un poquito del informe que les comentaba, que se llama Negación y Abuso de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México. Esta práctica fue considerada como una buena práctica por parte de Humanitarian Inclusion, que es una organización enfocada en temas de discapacidad. Y bueno, como les decía, esta investigación se realizó con 51 mujeres con discapacidad psicosocial. Se hizo por medio de apoyo entre pares, es decir, que únicamente las mujeres con discapacidad podían entrevistar a otras mujeres con discapacidad. Y esto es importante porque son ellas las que tienen que interactuar con sus pares. Lo que hizo de Rey fue más ayudar como en la sistematización, ayudar en el trabajo previo para que ellas pudieran hacer las encuestas, capacitarlas en temas de derechos sexuales y reproductivos para que pudieran pues hacer la investigación. La investigación se hizo con mujeres de la consulta externa de los hospitales psiquiátricos en la Ciudad de México, y el objetivo principal era identificar las principales violaciones que tienen lugar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres. Una de las fortalezas de un informe como este pues fue justamente el involucramiento de las mujeres con discapacidad y el empoderamiento de las mismas durante el proceso. Como les comentaba, no es únicamente el ir y hacer una encuesta, sino lleva todo un trabajo previo con ellas para que ellas puedan realizar este trabajo y este intercambio con otras mujeres. ¿Cuál es una de las dificultades que se encontraron en el camino? El poder acceder a las mujeres con discapacidad sin la presencia de una familia. Muchas de estas mujeres con discapacidad van a consulta acompañadas de algún familiar, y entonces cuando las quieren entrevistar, pues no se sienten lo suficientemente cómodas para poder responder sin que su familia pues esté ahí interviniendo, ¿no? Y se observa como una gran sobreprotección por parte de las familias. Y bueno, pues algunos de los hallazgos que les quiero compartir me parece que aplican también para otras mujeres con discapacidad. Uno de ellos es, por ejemplo, el mito de la maternidad. Y una de ellas decía: de acuerdo con las creencias construidas cultural y socialmente con las que me crié, es responsabilidad de las mujeres sin discapacidad reproducirse. Y no como una mujer con discapacidad no debo ni puedo reproducirme. Es decir, se les ha hecho creer a las mujeres con discapacidad que no pueden tener hijas o hijos, o que simplemente que no tienen esa posibilidad de hacerlo. Las mujeres con discapacidad muchas veces son vistas como seres asexuados, en muchos casos se vuelven dependientes de por vida porque las familias las sobreprotegen. Se considera que las mujeres con discapacidad son incapaces de criar hijos, de tener una familia. Se considera que las mujeres con discapacidad no pueden tomar decisiones sobre su propia vida, su cuerpo, y mucho menos pues tener hijos, ¿no? Hay una completa descalificación a las mujeres con base en su discapacidad. Entonces, las mujeres han crecido escuchando que no pueden ser madres. En la investigación, el 50% decía que no debían tener hijos. Y se cancela todo sueño por tener una familia. Porque pues, los mitos relacionados con la discapacidad también dicen que se va a transmitir la discapacidad al hijo o a la hija, ¿no? Que son como enfermas, que esto se contagia, y se tiene la creencia de que no pueden ser buenas madres. Y bueno, pues aquí me gustaría invitarles a reflexionar un poco. ¿Quién de aquí
qué mujer cría a sus hijos sola? ¿No? Necesitamos a una comunidad que nos esté apoyando, especialmente en estas épocas en las que estamos trabajando, en las que estamos cumpliendo distintos roles, pues necesitamos de más apoyo para la crianza. El fortalecimiento de la comunidad es sumamente importante a fin de lograr pues que las personas puedan ser incluidas en la comunidad y fortalecer la comunidad es algo que beneficiará a todas las personas, a todas las mujeres y que tienen hijas, que tienen hijos, pero especialmente a las mujeres con discapacidad, que igualmente necesitan apoyo para la crianza. Y por ahí dice un dicho africano, se necesita de una villa para criar a un niño. Es decir, no es trabajo de una sola persona la crianza, sino es un trabajo colectivo y es un trabajo comunitario y debemos apostarle justamente a este trabajo comunitario. Bueno, acá está como otra vez esta frase de que las mujeres no pueden reproducirse. Y bueno, pues están todos estos mitos relacionados con la discapacidad, ¿no? Otra de las cosas que encontramos es la falta de servicios de salud y discriminación contra las madres con discapacidad. Muchas veces se ven forzadas o coaccionadas a abortar, sin importar si el embarazo es producto de una relación sexual consentida. Es curioso porque a veces en la sociedad hay partes en las que no se está de acuerdo con el aborto, algunas personas que no están de acuerdo. Sin embargo, cuando se trata de mujeres con discapacidad, entonces esto sí se ve como una opción. Y podemos ver pues esta falta de coherencia en que todas las mujeres puedan decir sobre su propio cuerpo, incluidas las mujeres con discapacidad. El 30% dijeron haber estado embarazadas, pero fueron presionadas a abortar. También hay una relación entre discapacidad y pobreza. Tener una discapacidad, cuando las mujeres con discapacidad pues quedan embarazadas, el Seguro Social no contempla los gastos de maternidad, lo cual es un hecho de discriminación, porque deberían considerarse como una persona cualquiera que si tiene gastos de maternidad se puedan cubrir. Y bueno, pues está esta completa falta de apoyos. Con respecto a la falta de información y acceso seguro a servicios de salud sexual y reproductiva, bueno, hay una renuencia por parte del sector público a aceptar que necesitan ser incluidas en los programas de salud sexual y reproductiva. El 50% de las mujeres aseguraron saber poco o nada sobre su salud sexual y reproductiva. A veces se les niega la atención de ir al ginecólogo o cuando van, muchas veces pues reciben una mala atención, se burlan de ellas, las humillan y su visita al ginecólogo llega a ser pues como otro hecho de abuso y que las revictimiza. Por ejemplo, el 43% de estas mujeres entrevistadas mencionaron sentir ansiedad y revictimización cuando acuden a los servicios de salud. Recuerdo que una mujer no le decía a la ginecóloga que no podía tomar anticonceptivos porque primero tenía que hablar con el psiquiatra, cuando una cosa pues no está ligada con la otra, ¿no? 1 de 4 mujeres comentaron que el personal médico y su familia les ha impedido ver al ginecólogo. En parte es esta misma creencia de que las mujeres con discapacidad son asexuadas, que no tienen una vida sexual activa, entonces se les niegan los servicios tan básicos como ir al ginecólogo, que es algo que todas las mujeres deberían poder hacer para revisar su salud por lo menos 1 o 2 veces al año. Hay una esterilización forzada, esto es común. Pues el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en varias de sus observaciones finales en los estados ha mencionado justamente esto, ¿no? El tratamiento forzoso por parte de profesionales médicos, psiquiátricos, constituye una violación al derecho a la integridad. Y esto pues también podría constituir tortura.
les voy a platicar el caso de cuando yo empecé a trabajar en temas de educación. Trabajaba en una organización de personas con discapacidad intelectual y me comentaron que una de ellas había sido esterilizada sin su consentimiento, ¿no? Y simplemente un día la familia la tomó, la llevó al hospital, le hicieron esta intervención y al siguiente día como si nada. Jamás le explicaron qué había pasado, qué iba a pasar, cuál fue el proceso. O sea, la chica no tuvo ningún tipo de información, simplemente entró al quirófano y salió. Y lo que me comentaban es que antes de la operación la chica era muy platicadora, era muy sociable y después de la cirugía ella dejó de hablar. Entonces, este tipo de acciones constituyen un trauma. Es una grave violación a los derechos humanos, afecta gravemente a las personas, especialmente cuando no tienen conocimiento. Cuando no les informamos qué es lo que está pasando, cuando no se pide su consentimiento para hacer este tipo de intervenciones, y ellas son las que tendrían que decidir si quieren o no quieren hacerlo. Muchas veces lo que pasa con la esterilización es que las mujeres son intervenidas para cubrir los abusos. En una institución de las que DRI visitó, que se llama Casa Esperanza, el director dijo en cámara pues que las mujeres eran esterilizadas porque él no podía prevenir los abusos si algún personal de afuera venía a la institución, ¿no? Y efectivamente, de las mujeres que tenían posibilidad de comunicarse verbalmente, 5 de ellas comentaron que habían sido abusadas sexualmente y algunas de ellas por el personal de mantenimiento que era externo. Sin embargo, para no asumir las responsabilidades de los abusos, muchas veces se esteriliza a las mujeres a fin de cubrir lo que realmente está pasando, que es el abuso. Afecta principalmente a las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? E intelectual, este tipo de intervenciones. También se les ha hecho anticoncepción forzada, les ponen un DIU sin que ellas lo sepan o sin pedir su consentimiento al respecto. Y todo esto, repito, es para cubrir los abusos. En el caso de México, las leyes mexicanas discriminan explícitamente a mujeres con discapacidad al permitir y promover la esterilización de las mismas. La esterilización forzada de mujeres con discapacidad está prohibida en el Código Penal Federal y en los códigos penales de 18 estados. Sin embargo, hay regulaciones federales que permiten la esterilización de mujeres con discapacidad y la fomentan. Por ejemplo, hay normas como la norma nacional 005 de servicios de planificación familiar, que establece que el retraso mental es una indicación para el método anticonceptivo permanente denominado oclusión tubaria bilateral. O sea, que es como es un tipo de esterilización. Al afirmar que una discapacidad intelectual es un indicador para la esterilización, supone que las mujeres con discapacidad no deben reproducirse, lo cual es contrario con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues DRI ha visto que la esterilización es una práctica común en México. Supongo que en otros países de la región también es una práctica que surge constantemente con las personas con discapacidad. Y bueno, en 2020, les comentaba, DRI publicó su informe en Crímenes de lesa humanidad. Visitamos 50 instituciones residenciales públicas y privadas de distintos tipos y encontró que las personas con discapacidad pues están en alto riesgo de esterilización sin su consentimiento. 6 de las instituciones que documentamos informaron que han esterilizado a mujeres detenidas bajo su custodia y también han utilizado otros métodos anticonceptivos como el DIU. Estas instituciones pues pueden ser privadas o pueden ser públicas, como pues, los hospitales psiquiátricos o estas casas hogar u otras instituciones residenciales. Entonces, DRI llevó en 2014 para la evaluación a México sobre el comité su preocupación respecto a la esterilización de personas, de mujeres con discapacidad.
Y bueno, la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado en instituciones como Casa Hogar Esperanza, que es una de las que documentamos, donde según fue informado este comité, se recomiendan, autorizan y aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Esta es la realidad de muchas mujeres con discapacidad. Y bueno, además, como estas son como las violaciones a derechos humanos más comunes que encontramos en temas de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud mencionaba que en caso de una intervención quirúrgica siempre debe ir firmado el formato del consentimiento informado por una persona a la que se le realizará el procedimiento. Pero en el caso de que la mujer haya sido valorada por personal calificado y se haya determinado que no tiene la capacidad para tomar la decisión, el tutor deberá firmar la autorización para la realización del método. Aquí otra vez, por esto es tan importante reconocer la capacidad jurídica, porque vemos cómo es que otras personas deciden por ellas. Hay exclusión, hay segregación y discriminación a las mujeres con discapacidad constantemente por el hecho de tener una discapacidad. Y una forma de poder evitar que las personas con discapacidad que viven en instituciones pues sea como tan recurrente estas graves violaciones a derechos humanos, especialmente sobre sus derechos sexuales y reproductivos, porque también son víctimas de abuso sexual dentro de las instituciones constantemente. En Guatemala lo hemos documentado bastante. Es poder establecer su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Las personas con discapacidad deben tener un lugar de residencia en donde puedan vivir en igualdad de condiciones que las demás y que no se vean obligadas a vivir con un arreglo o un sistema de vida específico. Las personas con discapacidad deben tener acceso a una variedad de servicios de asistencia personal, domiciliaria, residencial y otros tipos de apoyos en la comunidad. Y las instalaciones y servicios comunitarios para la población en general deben estar disponibles para todos, en igualdad de condiciones que las demás. Y por último, bueno, y con respecto a la vida en comunidad, pues es muy importante establecerla para que todas las mujeres con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Y acá les menciono como el caso de Laura, que es una joven de 25 años que tiene una diabetes, una discapacidad física, y vive en una institución que se llama CAIS Villa Mujeres en la Ciudad de México, y su familia la llevó allí porque no tenía recursos para cuidarla y no había alternativas disponibles en la comunidad. Laura no tiene un hogar, y no tiene trabajo, no tiene acceso a medicamentos y al tratamiento que le permitan vivir fuera de esta institución. Y debido a la falta de alternativas, pues puede vivir detenida de manera indefinida. Y bueno, su detención también puede ir relacionada con todos los abusos dentro de las instituciones. Y por último, algunas conclusiones a manera de recomendación es tomar en cuenta siempre la opinión de las personas con discapacidad, de las mujeres, de cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, tomar en cuenta su consentimiento informado, brindar los apoyos necesarios para la toma de decisiones. De nuevo, no son decisiones que se tomen solas, pero necesitan contar con los elementos, con los apoyos, con información accesible para que puedan tomar la mejor decisión. Necesitamos modificar políticas, culturas y prácticas que no estén alineadas con la convención, como por ejemplo esta NOM 005 que permite la esterilización de mujeres con discapacidad intelectual. Y sobre todo es importante en nuestros trabajos incluir enfoques interseccionales de género y discapacidad, vincular ambos enfoques a fin de que todas las personas se vean beneficiadas. Y bueno, por aquí, hasta aquí sería mi intervención y quedo atenta por si hay dudas, hay preguntas o hay comentarios. Muchas gracias.